Hola, vamos a intentar explicar con este vídeo cómo podemos hacer un grupo, un curso en el aula virtual en donde podamos trabajar con grupos distintos y con actividades distintas para cada grupo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un grupo de primero de la ESO de matemáticas, si yo quiero hacer un curso de primero de la ESO de matemáticas, un único curso en donde vayamos colgando actividades, unas para el grupo de referencia y otras para el grupo de refuerzo. O, por ejemplo, también si yo quiero hacer, yo qué sé, si tengo 15 alumnos, pues 5 grupos de 3 alumnos y que 3 grupos me hagan un trabajo de una cosa y los otros 2 grupos un trabajo de otra cosa. ¿Vale? La idea sería ver cómo se puede hacer eso para que solo parte de las actividades la puedan ver algunos de sus alumnos. Entonces yo creo un curso de prueba. Si nos venimos aquí a la ruedita y pinchamos en más, en el apartado usuarios, vemos que tengo 4 alumnos matriculados: alumno 1, alumno 2, alumno 3 y alumno 4. Para poder hacer este tema de los grupos es importante primero ir a la configuración del curso, ¿vale? Entonces para eso pincho aquí en la ruedita y le doy a editar configuración. Una vez que estoy editando la configuración del curso, me vengo aquí a donde pone grupos y aquí es importante que aparezca o grupos separados o grupos visibles, ¿vale? La diferencia entre uno y otro os lo explico. Grupos separados es que lo que haga uno de los grupos no lo puede ver el otro. Pongo un ejemplo. Imaginémonos que yo cuelgo un foro para que pueda escribir cualquier alumno, ¿vale? Y yo tengo dos grupos, un grupo de referencia y un grupo de refuerzo. Bueno, pues si yo pongo aquí grupos separados, lo que va a suceder es que si un alumno del grupo de referencia escribe algo en el foro, no lo va a poder ver los del grupo de refuerzo, y viceversa. Si alguien del grupo de refuerzo escribe algo en el foro no lo va a poder ver los del grupo de referencia. Si pongo grupos visibles, sí que lo van a poder ver, pero no van a poder escribir para el otro grupo. Es decir, no van a poder escribir en lo que es el grupo de referencia. ¿Vale? Después veremos un ejemplo con un foro que voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Yo voy a dejar aquí grupos separados ahora y el resto lo dejamos tal cual está. Aquí forzar a modo grupo ponemos no, y en agrupamiento, como no tenemos ninguno definido, pues dejamos en ninguno. Le damos a guardar. Y para hacer los grupos me vengo aquí a la rueda y pincho en donde pone más. Al pinchar en más, pincho aquí en usuarios y pincho en grupos. Aquí, fijaros que hay tengo dos posibilidades, o hacer grupos o hacer agrupamientos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Grupos son grupos de alumnos, es decir, yo puedo hacer dos grupos, por ejemplo, grupo de refuerzo y grupo de referencia, y ahí meto el alumnado que me dé la gana. Y agrupamientos son grupos de grupos. Supongamos que yo tengo, lo que os decía antes, tengo 15 alumnos en el aula y hago aquí en este apartado grupos, hago 5 grupos de 3 alumnos. Hago el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5, ¿vale? Entonces, yo después en agrupamientos podría crear, yo qué sé, trabajo sobre la célula. Bueno, y el trabajo sobre la célula, que quiero que lo haga el grupo 1, 2 y 3, pues se lo asigno al grupo 1, 2 y 3. Y el trabajo sobre el aparato digestivo, pues lo hace el grupo 4 y 5. Es decir, la diferencia básicamente entre grupos y agrupamientos es que los grupos son grupos de alumnos y los agrupamientos son conjuntos de grupos. Es decir, una vez que yo tenga creados los grupos de alumnos, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, o lo que sea, ¿sí?, yo puedo crear un agrupamiento con los 3 primeros grupos, o con los 2 últimos, o con los grupos impares. ¿Vale? Esa es la diferencia. Tanto uno como el otro, tanto los grupos como los agrupamientos, me sirven para restringir actividades. En el Moodle antiguo, en la versión que teníamos el año pasado, para poder restringir actividades a narices tenían que ser a través de agrupamientos. Con esta versión ya me permite restringir
actividades con grupos y con agrupamientos. Entonces yo, lo que os decía, voy a crear un grupo que le voy a llamar grupo de referencia. Lo creo y creo otro grupo que le llamo pues grupo de refuerzo. Y lo creo. Yo ahora a estos grupos les tengo que asignar alumnos. Entonces al grupo de referencia le voy a añadir el alumno 1 y 2. Vuelvo aquí. Y al grupo de refuerzo le añado el alumno 3 y 4. Y lo creo. Bien, ahora mismo tengo 2 y 2 alumnos asignados a cada uno de los grupos. Fijaros que si yo crease un agrupamiento, si yo vengo aquí y crease un agrupamiento, voy a llamar el agrupamiento prueba. Si le doy a esta especie de silueta que hay aquí a la derecha, os dais cuenta que aquí no me permite meter alumnado. Lo que me permite meter es, de entre los grupos que tengo creados, pues puedo meter los grupos que yo quiera. Puedo meter en el agrupamiento prueba el grupo de referencia y el grupo de refuerzo, por ejemplo, o solo el grupo de referencia o el grupo de refuerzo, o si aquí tuviese, pues lo que os decía antes, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5, pues podría meter los 3 primeros grupos y en otro agrupamiento los 2 últimos, ¿vale? Bueno, esto lo voy a dejar así, no voy a meter nada porque no lo voy a utilizar. ¿Y cómo hago ahora? Pues para colgar actividades y que solo lo vean uno de los miembros de uno de los 2 grupos. Entonces yo me vengo aquí, sabéis que tengo que pinchar en activar edición, yo ya la tengo activada, ¿no? Aquí es en donde pone desactivar, pondría activar edición y le voy a añadir una actividad. Voy a añadir ¿cómo se llama? Una tarea, le doy a añadir y aquí, pues yo qué sé, trabajo sobre la célula. Y yo quiero que este trabajo sobre la célula solo me lo hagan los alumnos del agrupamiento, perdón, del grupo de referencia. Bueno, pues para eso bajo para aquí. Bueno, esto es lo de siempre, la descripción. Si queremos hacer alguna explicación sobre la tarea, no voy a incidir en esto porque no se trata de explicar en qué consiste una tarea, sino que se trata de explicar el tema de los grupos. Y lo que me interesa es esto, aquí donde pone restringir acceso, yo puedo añadir una restricción. Fijaros, las restricciones que me interesan son estas dos. Esto es grupo y esto es agrupamiento. Si yo hago una restricción por grupo, aquí me va a dejar escoger a qué grupo quiero que lo haga. Pues yo escojo, pues, por ejemplo, el grupo de referencia. Y al darle a guardar, lo que va a suceder es que esta actividad simplemente la va a poder hacer el alumnado del grupo de referencia. Fijaros cómo la ven. Si yo salgo y entro como uno de estos alumnos, vamos a ver, el alumno 1. Bueno, voy a entrar el alumno 4, que no pertenece al grupo de referencia. Y veréis aquí está el curso, que le aparece aquí el trabajo sobre la célula, pero me dice que no está disponible porque no pertenece al grupo de referencia. Claro, este mensaje, pues a mí no me gusta que salga, ¿no? A mí en particular. Ya después eso depende de cada uno de vosotros y de vosotras. Entonces yo prefiero que no le aparezca el trabajo directamente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, voy a entrar de nuevo como profesor. Vamos a ver. Aquí está. El curso está por aquí. Vale, pues para eso activo edición y en donde activo la configuración del trabajo y en donde teníamos la restricción de acceso, fijaros que aquí aparece un ojo. Si yo tacho el ojo, eso significa que aquellos alumnos que no pertenezcan al grupo de referencia ya no le va a aparecer esa actividad y solo le va a aparecer a los alumnos que pertenezcan al grupo de referencia. Entonces yo soy partidario de tachar el ojo, pero eso ya a gusto de consumidor, ¿vale? Le damos a guardar y ya aprovechando, esto sería la forma de restringir
un tipo de material a un apartado, a un grupo determinado de alumnos, ¿vale? Y fijaros, imaginaros el caso, ¿no? Primero de la ESO A, primero de la ESO de matemáticas. Entonces, si todos los profesores que damos en matemáticas en primero de la ESO tenemos el mismo curso, podríamos hacer 6 subgrupos, que sería primero de la ESO A, primero de la ESO B, primero de la ESO C, primero de la ESO D, y después refuerzo de primero A B y refuerzo de primero CD. Así cada profesor tendría su grupo determinado. Eso por un lado. Por otro lado, imaginémonos que yo doy al refuerzo, con lo cual voy a tener el refuerzo de primero de la ESO AB. Si dentro de mi refuerzo o dentro de mi grupo de referencia, me da igual, tengo un alumno o una alumna con una adaptación curricular, a mí a lo mejor me interesa hacer un subgrupo de adaptaciones. ¿Vale? Entonces hago un grupo que yo llamo adaptaciones del refuerzo de AB, o le llamáis como queráis, y yo así puedo controlar la tarea que le cuelgo a la persona de la adaptación y la tarea que le cuelgo a las personas que no tienen adaptación, ¿vale? Puedo controlar qué es lo que quiero que vea cada uno de ellos. Bien, para el tema este de lo que decía del grupo separados, voy a crear aquí una actividad que va a ser una actividad de foro de presentación, lo voy a llamar de presentación. Lo voy a dejar como un foro de estándar de uso general y no le voy a restringir el acceso, de forma que cualquier alumno o alumna del centro, del curso, perdón, pueda acceder a ese foro. Yo le voy a dar a guardar. Bien, aquí está el foro de presentación. Ahora lo que voy a ver, voy a simplemente escribir, voy a simular que soy uno de los dos alumnos, voy a entrar como el alumno 1. Vamos a ver. Alumno 1, acceder. Busco el curso. Busco el curso. Y fijaros, al ser un alumno 1, tengo que hacer el trabajo y el foro de presentación. Entonces yo entro en el foro de presentación, escribo saludo, hola, soy el alumno 1 y le doy a comentar en el foro, con lo cual aquí veis que me aparece mi comentario. Si yo ahora salgo y entro esta vez como el alumno 2, que también sigue perteneciendo al grupo de referencia, veréis que aquí me aparece el trabajo de la célula, el foro de presentación también me aparece porque el alumno 1 pertenece a mi grupo, ¿vale? Y yo puedo contestar como al alumno 2, saludo, hola, soy el alumno 2 y comento. Bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué sucede si yo entro como el alumno 4? Como no pertenece al grupo de referencia, veréis lo que sucede. Tengo por aquí el alumno 4. Primero, aquí está el curso. Primero, veis que ya no me aparece la actividad de la célula. Eso fue porque yo le taché el ojo. Si no le tachase el ojo, me aparecería la actividad, pero no me la dejaría hacer. Y en el foro de presentación también veis que no me voy a presentar, saludo, hola, soy el alumno 4. Le doy a comentar, veis que no me aparecen las presentaciones del alumno 1 y 2, ¿por qué? Porque no pertenece a mi grupo de refuerzo, ¿vale? Si en vez de grupo de refuerzo, si en vez de grupos separados hubiera puesto grupos visibles, sí que me aparecerían. Vamos a hacer la prueba. Voy a salir, voy a entrar como profesor. Entro como profesor. Aquí el curso de prueba, aquí está. Para eso tengo que ir a la configuración del curso y aquí en grupos
pongo grupos visibles, le doy a guardar. Y ahora voy a salir como profesor y entrar como alumno 4, por ejemplo. Entonces, teóricamente, esto ahora se debería haber actualizado. Y en foro de presentación, ¿sí? Fijaros una cosa, y además esto también es interesante. ¿Por qué no me aparece? Voy a escribir otra cosa. Saludo de nuevo, a ver si así se me actualiza. Hola, otra vez. Le doy a comentar. Os dais cuenta que no puedo, sigo sin poder ver el grupo de referencia. ¿Por qué? Porque esto fue creado antes del cambio. Este foro de presentación fue creado antes del cambio. Fijaros qué sucede si yo entro de nuevo como profesor y creo un nuevo foro. Voy a verificar primero que esté bien cambiado en la configuración del curso lo de grupos visibles. Edito configuración. Grupos, me aparece grupos visibles, perfecto. Y ahora voy a crear un nuevo foro. Activar edición. Claro, este foro que voy a crear ahora, sí que lo voy a crear aquí en el tema 2, es un foro ya creado con la configuración de grupos visibles cambiada. Entonces le doy aquí foro de presentación 2, no restringo y le doy a guardar. Bien, si yo ahora, fijaros, si entro como un alumno, voy a entrar como el alumno 1, entro aquí en el curso que está por aquí, cursos de prueba, curso de prueba de Óscar Pérez. Fijaros que me aparece en el foro de presentación 2. Yo puedo escribir un nuevo tema de discusión, pero fijaros aquí la diferencia, ¿no? Aquí me aparecen las distintas, al meter los grupos visibles, podría, ya veréis que no me va a dejar, podría escribir a todos los participantes, no me deja porque no tengo permiso para añadir un tema de discusión a todos los participantes. Al grupo de refuerzo tampoco, ¿por qué? Porque no pertenezco a ese grupo. Para hacer un mensaje que lleve a todos los participantes tendrías que tener rol de profesor, ¿vale? El alumno no tiene rol de profesor. Este tampoco puede escribir al grupo de refuerzo porque no pertenece a ese grupo, solo podría escribir al grupo de referencia. Yo voy a escribir aquí, saludo de nuevo. Hola. Veréis que me deja, evidentemente. Vale, ya aparece ahí, puse sañudo de nuevo, pero bueno, queda así. Y si yo ahora entro como el alumno 4, veréis que voy a poder ver ese comentario. Accedo como el alumno 4, que está por aquí el curso. ¿Vale? Y en el foro de presentación, fijaros, recordad que antes en el foro de presentación normal, el primero, no podía ver los del grupo de referencia. ¿Por qué? Porque se creó este foro antes de que yo configurase el curso como un curso de grupos visibles. Sin embargo, en el foro de presentación 2 sí que me permite ver lo que escribió. No me permite escribir, pero sí que me permite ver lo que escribió el alumno 1. ¿Veis? No me permite escribir, ¿vale? Pero sí que me permite ver lo que escribió. Yo puedo escribir en mi grupo de refuerzo y aquí podría escribir, pues saludos de nuevo. Hola. Si yo entro ahora, como ya para acabar, como el alumno 2, por ejemplo, que pertenece al grupo de referencia, a ver si me aparece, no, tengo que entrar por aquí al curso de prueba de Óscar. Entonces, en el foro de presentación podría haber tanto el grupo de referencia como el grupo de refuerzo, no me permite escribir, pero sí que me permite leer lo que escribió el alumno 4, y el grupo de referencia tanto me permite escribir como contestar, ¿vale? Puedo responder. Hola. Entonces, esa es la diferencia entre grupos visibles y grupos separados.
Ya creo que por defecto, al crear el curso se crea como grupos separados, pero bueno, sería algo que tendríais que verificar. Lo que sí es importante que sepáis que la restricción no depende de que escojáis grupos visibles o grupos separados, pero hay que escoger algo de grupos. No puede quedar en grupos ninguno porque si no puedo crear grupos, no puedo restringir por grupos. Entonces yo escogería, tenéis que escoger o grupos separados o grupos visibles y una vez eso, pues ya hacéis todos los grupos o agrupamientos que queráis para restringir. Pues por mi parte, nada más. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis dónde estamos. Un saludo.